Hay situaciones como las del profeta Jonás que nos llevan a nosotros a experimentar la muerte eterna. Pero cabe resaltar que por mucho que nosotros pequemos, lo que busca revelarnos es que el pecado no puede obstruir el propósito de Dios. El propósito de Dios se cumple porque se cumple. Si Dios me ha asignado una tarea, entonces la cumpliré porque Dios lo ha dicho. Vamos a leer el capítulo 3 de Jonás. Observamos que el capítulo 2 termina con que Jonás es vomitado por el gran pez en tierra. Cuando nosotros examinamos este versículo, existen muchas posiciones, muchas interpretaciones basadas en este versículo. Y algunas de ellas es que el pez, el gran pez preparado por Dios, decide liberar o guardar, salvaguardar a Jonás. Cuando nosotros seguimos la secuencia de las escrituras, nos damos cuenta es que esta ocurrencia va a servir como una señal importante que sería tomada en el Antiguo Testamento por el Mesías para hablarnos de su muerte, y no solo de su muerte, sino también de su resurrección. Por eso, mi consejo es las interpretaciones. Las opiniones son diversas, son divergentes y son respetables. La palabra de Dios no es para contrariarla, no es para debatirla. La palabra de Dios es para analizarla, para estudiarla, es para poder nosotros nutrirnos en ella y gozarnos con sus grandes revelaciones. Observamos que el capítulo 2 se despide hablándonos de la resurrección de Jonás. Dios le devuelve la vida a Jonás. El versículo 1 del capítulo 3 dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo. El número 2 tiene que ver con dos opiniones divergentes. Está hablando que necesitamos detenernos porque está hablando de nosotros poder percibir, orientarnos y sacar un análisis de cada uno de estos mensajes. En el primer mensaje, desde luego, él, cuando escucha la palabra que viene de parte de Dios, ¿qué decide hacer Jonás? Él decide romper con su relación con Dios. Él comete un pecado llamado el pecado de muerte. Y él experimenta, aunque por 3 días, esa experiencia de muerte. Dios decide darle no una segunda oportunidad, sino una nueva oportunidad. Es importante que tengamos en cuenta esto. Ahora, en esta segunda palabra que Dios le da a él, que es una nueva oportunidad, para que él, por segunda vez escuchando el mensaje, pueda llegar a Nínive y hacer caso omiso. Él en ese primer mensaje decidió huir hacia Tarsis, pero luego de haber él orado en el vientre del gran pez y habiendo llegado hasta el Sheol, que es el lugar a donde van los muertos, él es escuchado y Dios le da una orden al pez para que lo escupa, dando así el modismo, el simbolismo, para hablarnos de la resurrección. Él resucita y Dios, una vez que Él es resucitado, el Eterno le da una palabra diciendo, número 2, versículo número 2, levántate. Ya lo he explicado que esta palabra para
levantarse indica redención. Y él le dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. Se resalta nuevamente que cuando Dios habla de Nínive, él se identifica o habla de esta ciudad como una gran ciudad, haciendo relevancia de su propósito. Dios no quiere destruir a esta ciudad, es lo que menos Dios desea. Cuando Dios traiga su ira, ¿que habrás de pensar que Dios quiere destruir? No, Él quiere salvar. Los juicios de Dios traen salvación y producen arrepentimiento. Jonás es expulsado, es resucitado del vientre del gran pez. Ahora vamos a mirar si él se va a comportar diferente. Bueno, aprendió Jonás. Vamos a mirar. Versículo 2. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. El mensaje que yo te diré. Esto resulta importante porque Jonás no permite que Dios al principio le diga cuál es el mensaje. Ahora Dios le dice el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Estamos observando que Jonás tiene una actitud diferente. Vemos a un Jonás que ahora comienza a ser obediente después de un proceso muy difícil, conforme a la palabra de Jehová, y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y observemos, y era Nínive ciudad grande en extremo. Ahora, cuando te dice que era una ciudad grande en extremo, ¿por qué te lo dice la Biblia? Ella te lo va a seguir diciendo. Dice, de 3 días de camino. Este versículo, estas palabras, de 3 días de camino, hay que resaltarlas. ¿Por qué? Porque lo que busca enseñarnos desde una perspectiva, digamos, de la escritura, de un contexto es, esta ciudad es grande en extremo. Está diciendo del oriente al occidente, del norte al sur. Y sabes, para recorrerla debías caminar 3 días de camino. Eso es lo que quiere decir que el tamaño de esta ciudad, para recorrerla, debíamos caminar o recorrerla durante 3 días. El número 3 habla de la revelación. Ahora observemos lo que va a hacer Jonás. Jonás tiene 3 días para recorrer esa ciudad. Y es importante tener en cuenta porque desde el lugar donde él es escupido por el gran pez, está la posibilidad que hayan 3 días de camino hasta Nínive. Lo que suele resultar es que Nínive no estaba tan cerca del mar. Debemos prestarle atención. Pero esta palabra también para 3 días de camino también nos habla de el extremo de esta ciudad en su interior. Es como cuando decimos, bueno, para yo recorrer de extremo a extremo esta ciudad, debo recorrerla 3 días. Esencialmente, el número 3 habla de una revelación y Jonás debía recorrer esa ciudad. Y lo que está diciendo es, ¿cuánto tiempo se demoraría Jonás para recorrer esa ciudad? 3 días. Va a tener una proclamación, va a pregonar el mensaje con gran intensidad. Pero vamos a observar, Jonás ahora sí está arrepentido. Jonás ahora sí tiene pasión.
Bien, Dios le dio una nueva oportunidad. Ahora va a predicar un mensaje de esperanza. ¿Crees que ahora sí Jonás está convertido a Dios y va a pregonar un mensaje de arrepentimiento? Quédate, que lo vamos a seguir leyendo. Es la palabra de Dios la que nos tiene que enseñar. Las opiniones humanas son relevantes, sí, son importantes, pero más importante es lo que la Biblia nos dice, y eso jamás lo podemos cambiar. Dice el versículo 3: y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Versículo 4: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día. Está diciendo que en ese primer día, él comenzó a predicar diciendo: de aquí a 40 días será destruido. Ese era el mensaje que él llevaba. Escuchemos. De aquí a 40 días será destruida. Resáltalo en las escrituras. Cuando nosotros hablamos de Jonás y decimos: Jonás llevará un mensaje de esperanza a Nínive, Jonás llevará un mensaje de arrepentimiento. Vamos a mirar si él cambió esa orientación que tenía al principio. Él aquí no está dando ningún mensaje de arrepentimiento. Él está dando un mensaje de destrucción. Algo había pasado con Jonás, que lo que Dios había hecho en su vida quizás se le había olvidado. Es un modismo. ¿Sabías que hay personas que Dios les hace milagro, les hace favores, y luego que Dios obra poderosamente en ellos, se olvidan, vuelven quizás a la misma condición o peor? Observemos, Jonás dice en el primer día de camino, dice él: Nínive será destruida, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Pero algo se le salta a Jonás, que es el número 40. Preste la atención. Cuando nosotros llevamos un mensaje de destrucción, haciendo pretender que el juicio de Dios tiene que descender, porque estas personas son malas, son nuestros enemigos y tiene que descender el juicio de Dios. Escúchame, el mensaje que se reserva dentro de este mensaje es el número 40. Y el número 40 habla de redención. Lo que busca manifestar es que por mucho que él produce y quiere que Nínive sea destruido, el número 40 nos está hablando de la redención. Dios quiere salvaguardar a su pueblo. Él no quiere que su pueblo perezca. Esta gran ciudad. Versículo 5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Vamos a mirar si Jonás está contento porque ellos creyeron en Dios. Allí es donde vamos a observar lo que había en el pensamiento y en el corazón de Jonás. En ese primer día él pregonó: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Lo que busca revelarnos es: ¿por qué aparece escrito una sola vez? Porque el número 1 nos habla de propósito. Pero ¿cuántos días él debía recorrer para llevar este mensaje a Nínive? 3 días. Amado pueblo del Señor, la Biblia es muy clara y somos nosotros los que fomentamos tantos problemas para explicar las Escrituras, y es así de sencilla. Sigamos leyendo. Mire, versículo 5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios
proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Versículo 6. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, y se despojó de su vestido, gloria a Dios, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza, hicieron duelo. Esto es un paralelismo para hablarnos de arrepentimiento. Ellos se arrepienten. Versículo 7. E hizo proclamar y anunciar este rey en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas hay. No solamente las personas, sino que también vincula a los animales. ¿Qué significa esto? Cuando vemos a los seres humanos y a los animales, está hablando de la unión de la creación. Una creación que adora a Dios. Una creación que en unidad se vuelve a Dios. Dice: ni beban agua, versículo 8, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales. Clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. Esto no lo está diciendo Jonás. Esto lo está diciendo el rey de Nínive. Escuchemos lo que Jonás ha dicho: de aquí a 40 días, Nínive será destruido. Pero ellos accionan de esta forma, y mayormente el rey. Versículo 4 para concluir. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no perezcamos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había hecho que les haría, y no lo hizo. Es importante tener en cuenta, no importa qué tipo de predicador a ti se te haya sido enviado, no importa si te predica con pasión o con ira, lo importante es que está llevando un mensaje, y a pesar que lleve un mensaje de destrucción, Dios es el que toma la última palabra. Amado pueblo del Señor, que el Dios Todopoderoso te bendiga más. Hemos concluido el capítulo 3 del libro de Jonás y vamos a continuar en el capítulo 4. Que el Dios Todopoderoso te bendiga. Te saluda este ministro de Dios, el pastor Héctor Correa. Comparte con alguien que lo necesite. Bendiciones.